Hay algo curioso con el fútbol. Nos enseñaron a medir la grandeza contando títulos. 15 Champions a 5, 36 ligas a 28, 106 títulos a 103. Y entonces asumimos que el Real Madrid es el más grande. Pero si eso fuera tan simple no existiría este debate, porque a día de hoy sigue habiendo millones de personas que sienten, no que piensan, que el Barcelona es mejor. Y la pregunta no es quién tiene razón, la pregunta es por qué sentimos algo distinto a lo que dicen los números. El clásico se originó en 1902, en la Copa de la Coronación, y ahí ya empieza todo. El FC Barcelona gana 3-1 al Real Madrid en un partido que en ese momento nadie sabía que iba a marcar el inicio de la mayor rivalidad del fútbol. A partir de ahí los enfrentamientos empiezan a repetirse, sobre todo en la Copa del Rey, que en esos años era la competición más importante del país, y poco a poco el pique va creciendo. En 1916 llega uno de los primeros momentos tensos de verdad, semifinales de Copa, 4 partidos entre ambos equipos. Empataron 4 veces y tuvieron que repetir hasta que el Madrid te acaba pasando. En 1929 nace la Liga y los clásicos pasan a tener todavía más importancia, porque ya no solo eliminarte, es competir durante toda una temporada. Los primeros años son bastante igualados, hay victoria para los dos lados, partidos abiertos, goleadas, pero todavía sin un dominador claro. En este vídeo vamos a medir la rivalidad en los últimos 40 años, porque es cuando empezó a ver el fútbol moderno que conocemos hoy en día. Y eso empieza con una figura clave, Johan Cruyff. A finales de los 80 el Barça venía de años irregulares, sin una estructura clara y sin una idea dominante, y Cruyff llega y lo cambia todo desde la raíz, no solo fichando jugadores, sino cambiando la mentalidad del club. Introduce una idea muy clara, el balón es tuyo, el partido también es tuyo. Posesión, amplitud, presión tras pérdida, conceptos que hoy parecen normales, pero que en ese momento eran revolucionarios en España. Y así nace Dream Team, un equipo que no solo gana la Copa de Europa 1992, la primera del club, sino que domina la liga con 4 títulos consecutivos entre 1991 y 1994. Pero más allá de los títulos, lo importante es cómo jugaban. Jugadores como Romario, Michael Laudrup o Stoichkov ejecutaban una idea muy clara: atacar constantemente, someter al rival y hacerle correr detrás del balón. Y claro, cuando ese Barça se enfrentaba al Real Madrid, el impacto era enorme. El mejor ejemplo es el 5-0 de 1994 en el Camp Nou. Ese partido es una exhibición total. El Barça no solo gana, domina cada fase del juego. Romario hace un hat-trick, humilla la defensa blanca y deja una imagen que marca una época. Ese día el Barça no solo vence al Madrid, le impone una forma de jugar. Y eso es lo que deja Johan Cruyff, no solo títulos, una filosofía, una base que años después iba a explotar de verdad, porque esa idea no desaparece, se transforma, pasa por generaciones, por la cantera, hasta que llega otro nombre clave, Pep Guardiola. Y aquí ya no hablamos de revolución, hablamos de perfección. El Barça de Guardiola lleva todo lo que empezó Cruyff al extremo: posesión absoluta, presión asfixiante tras pérdida, control total del ritmo del partido y en el centro de todo, Lionel Messi en su mejor versión. Este equipo no solo ganaba, ahogaba al rival, y en los clásicos eso se notaba mucho. El 2-6 en el Bernabéu, probablemente uno de los partidos más simbólicos de la historia del fútbol. El Barça desarma completamente al Madrid en su estadio, el Madrid persiguiendo sombras. No solo es una victoria, es una lección. Y un año después llega el 5-0, otro golpe, pero diferente, porque aquí ya no solo es eficacia, es dominio absoluto. El Barça tiene el balón, decide el ritmo, el Madrid no puede ni salir, y ese partido define lo que era ese equipo: control total. Y no se queda ahí. En 2011 en Champions el Barça vuelve a golpear en el Bernabéu con el 0-2 y los 2 goles de Messi, uno de ellos arrancando desde el centro del campo y dejando atrás a medio equipo. Ese momento resume perfectamente la diferencia entre ambos en ese instante, y años después, ya con la base de ese equipo, llega otro golpe importante, el 0-4 en el Bernabéu en la Liga de 2016. Con Luis Suárez, Neymar y Messi, el Barça vuelve a mostrar esa superioridad ofensiva. No es el mismo estilo puro de Guardiola, pero sigue siendo un equipo que cuando conecta es imparable. Y si unes todo esto te das cuenta de algo: estas etapas del Barça no solo se recuerdan por ganar al Madrid, se recuerdan por cómo lo hicieron, porque durante muchos años el Barça no solo competía, dominaba el juego, marcaba el ritmo y decidía cómo se jugaba el partido. Y eso, en una rivalidad como esta, no es solo ganar, es imponer tu forma de entender el fútbol. Pero si el Barcelona marcó una forma de jugar, el Real Madrid hizo algo igual de importante: construir una forma de ganar. En estos últimos 40 años el Madrid no ha tenido solo una era dominante, ha tenido varias, y muy diferentes entre sí. Y una de las más icónicas empieza a finales de los 90, la generación que devuelve al Madrid a lo más alto de Europa. Con jugadores como Raúl González, Roberto Carlos o Fernando Hierro, el Real Madrid vuelve a ganar la Liga de Campeones en 1998 después de 32 años. Y no se queda ahí, porque también lo hacen en el 2000 y en el 2002, 3 Champions en 5 años. Pero más allá de Europa hay un clásico que marca mucho esta etapa: el 0-2 en el Camp Nou en 2002, en semifinales de Champions. Gol de Zinedine Zidane, control total del partido en un escenario donde el Barça esperaba imponerse y el Madrid responde con autoridad. Ese
partido resume perfectamente lo que era ese equipo, aparecer cuando más importa. Y justo después llega otra era completamente distinta, los Galácticos, con Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham y entre otros forman un equipo lleno de estrellas, quizá no el más equilibrado, pero sí uno de los más icónicos. Y aunque esta etapa tuvo altibajos, también dejó momentos fuertes en el clásico, pero el gran cambio moderno del Madrid llegó unos años después, con la era de Cristiano Ronaldo. Aquí el Madrid se transforma completamente, ya no solo talento, es físico, velocidad, transición y pegada brutal, y sobre todo una obsesión competitiva enorme. Durante años el Barça de Guardiola parecía inalcanzable, pero el Madrid no se rompe, responde, como el 1-2 en el Camp Nou en 2011, un gol de Cristiano y haciendo la celebración señalando calma, y una liga prácticamente sentenciada. Ese partido es clave porque rompe la sensación de superioridad absoluta del Barça en ese momento. Pero hay más, final de Copa del Rey en 2014, carrera brutal de Gareth Bale, dejando atrás a Bartra por fuera del campo, gol, título. Ese momento resume otra forma de ganar, potencia, explosividad y decidir en segundos. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, apoyarías mucho dando un like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Ahora sí podemos seguir. Mientras tanto, el Madrid empieza a construir algo todavía más grande, la era de la Champions. 2014, 2016, 2017 y 2018. 4 Champions en 5 años, una barbaridad. Y aunque muchos de estos éxitos no son directamente contra el Barça, sí afectan al debate, porque mientras el Barça dominaba el juego, el Madrid dominaba Europa, y eso pesa muchísimo. Pero si hay un golpe reciente que define esta etapa moderna, es 2023, el 0-4 en el Camp Nou en la Copa del Rey 2023, un partido donde el Barça llegaba con confianza, y el Madrid responde con una exhibición, hat-trick de Karim Benzema, dominio total en transición y efectividad brutal. Ese día el Madrid no solo gana, recuerda que sigue ahí. Y si unes todo esto te das cuenta de algo muy claro, el Madrid no siempre ha dominado desde el juego, pero ha dominado desde otra cosa igual de importante, la competición, la capacidad de aparecer en los momentos clave, de resistir cuando el rival parece mejor y golpear cuando más duele. Por eso sus clásicos más importantes no siempre son exhibiciones, son golpes, momentos donde cambia todo, y eso en una rivalidad como esta también es una forma de imponerte un grandeza. Y al final llegamos a la pregunta que todo el mundo se hace, ¿quién es mejor? Porque después de ver la historia, los partidos, las épocas, parece que debería haber una respuesta clara, o mejor dicho, hay dos. La primera es la más objetiva. Si te vas a los números a los que no se discute, el Real Madrid está por delante. Más Champions, más ligas, balance ligeramente favorable en clásicos y no solo cantidad. Desde ese punto de vista el Madrid es el más grande, pero aquí es donde entra la segunda respuesta, la que no se mide tan fácil, porque el fútbol no solo es levantar trofeos, también es cómo juegas, qué transmites, qué dejas en la historia del deporte, y ahí el Barcelona tiene un peso enorme, porque ha habido épocas donde el Barça no solo ganaba, dominaba el fútbol, lo cambiaba, equipos que no solo eran mejores, eran referencia para todo el mundo, gente que no era del Barça disfrutaba bien del Barça, y eso es algo muy difícil de conseguir. Ahí no hablamos de títulos, hablamos de impacto, de legado, de influencia, y eso también cuenta. Mucho. Por eso este debate nunca se cierra, porque depende de lo que valores. Si tú ves el fútbol como una competición pura, donde lo único que importa es ganar, probablemente te quedes con el Madrid, pero si lo ves como algo más, como una forma de jugar, de entender el deporte, es muy difícil ignorar lo que ha hecho el Barcelona. Y aquí es donde está lo bonito de todo esto, que no hay una respuesta incorrecta, porque no estás eligiendo solo un equipo, estás eligiendo una forma de entender el fútbol, una basada en la grandeza competitiva y otra basada en el impacto en el juego. Así que al final, más que decir quién es mejor, la verdadera pregunta es otra. ¿Qué valoras tú cuando ves fútbol? Porque en función de eso, tu respuesta ya está decidida. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este.